Días, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Benavides, soy director de contenidos de Sustainable Brands en Buenos Aires y también Montevideo y consultor en estrategia y sustentabilidad. Bueno, estoy muy contento de estar acá, la verdad, un poco emocionado de ver la sala llena, de ver amigos y como no me gusta estudiar de memoria, necesito como inhalar un poquito y conectar. ¿Cómo están? Digan algo. Ayúdenme. ¿Bien? Bueno, no es que esté nervioso, quiero conectar con ustedes. Bueno, estoy sí un poco, obviamente con todo este tema del Amazonas y todo, que a todos nos traen, y a mí al ser uno de los primeros que puedo meter bocado, estoy muy movilizado, ¿no? Formo parte de varios grupos y toda esta necesidad de urgencia, de actuar, de ansiedad, de activismo más radicalizado, de hay que hacer, de basta de que llegó la hora y no sabemos bien de qué, y pensaba un poquito mientras venía para acá qué pasaría si mis pulmones se prendieran fuego, ¿no? Y mi mano, mi pie empezaron a discutir quién tiene la jurisprudencia sobre mis pulmones, y digo, es raro, digamos, ¿no? Esa discusión, me deja todavía pensando, no llegué a una conclusión. Somos muchos y capaz que... Pero me quedo pensando cómo sería eso, ¿no? Esa discusión. Bueno, tenemos un hashtag para compartir en redes. Estaría buenísimo que podamos compartir y contagiar a que más gente forma parte de la conversación, así que los invitamos a hacerlo. Y vamos a seguir con nuestra siguiente oradora, que la voy a llamar para presentar ahora. Ella es profesora e investigadora de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Itela. Es fundadora y directora del Espacio de Negocios Inclusivos de ENI Itela y principalmente sus temas de interés y de investigación son negocios inclusivos, mercados emergentes, marketing de relaciones y de redes y teoría de los sistemas. Es keynote speaker en diversos congresos y universidades de Europa, Estados Unidos y el sudeste asiático y además es una persona que es muy inteligente y que ya la van y muy sensible, que es lo que necesitamos un poco, y ya le estoy metiendo presión a pobre Jackie Pels. Por favor, denle la bienvenida. Ella nos va a hablar de una era de cambios a un cambio de era. Gracias, Pablo. Es una amiga, obviamente, también. Bueno, vamos a esperar a que... Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a Sustainable Brands por la invitación. Y en particular a ustedes para elegir estar aquí esta mañana, porque seguramente había otras opciones. En lo personal, siento que es un momento, si yo lo vibro así, muy único, histórico, lo que algunos llaman un cambio de era. ¿Pero qué es un cambio de era? ¿Y cómo difiere de una era de cambios? ¿Sí? Es un juego de palabras, me presentaron como requete académica, así que sería como, ¡ay, qué divertido! Cómo damos vuelta a las palabras, ¿no? Pero, en verdad, creo que la buena forma de verlo es si volvemos atrás en el tiempo, al último cambio de era que transitamos, para tratar de entender y responder esta pregunta. Imaginemos qué pensaría un señor feudal si le dijéramos que el poder no viene de Dios al Papa, del Papa al Rey, del Rey al señor feudal, que los servos de la gleba no le deben plebesía, que en un futuro ese señor feudal y el siervo de la gleba, cada uno hubiera tenido un voto, y que con ese voto ellos hubieran elegido
diputados, senadores, presidentes. No solo, el poder no hubiera estado centralizado, que el poder se dividía en legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Qué hubiera pasado si al señor feudal le hubiéramos dicho que la riqueza no venía de la tierra, no venía del arado y el trabajo de sus siervos, sino que en cambio iba a ser en fábricas y que el trabajo lo iba a hacer máquinas a vapor? ¿Qué hubiera pensado el señor feudal si le hubiéramos dicho que no iban a vivir en pequeños pueblos, en ciudades amuralladas que de noche se cerraban con un candado, que había que pedir permiso para entrar, sino que en cambio hubiéramos vivido en grandes conglomerados? ¿Qué hubiera pasado si al señor feudal le decíamos que la comunicación no era a través de palomas mensajeras, que no se hacía con postas a caballos, sino que iba a ser a través de unos cables en donde iba a vibrar un sonido que se llamaba telégrafo, que mucho más adelante en esos cables iba a transmitirse la voz humana, que la íbamos a poder reconocer, decir, ah, es mi tía, ¿sí? Y que se llamaba teléfono. Ese señor feudal hubiera estado convencido que nos había contratado para entretenerlo esa noche el bufón de la corte, porque todo esto hubiera sido tan fantástico como las alfombras voladoras de las 1001 noches. Es decir, un cambio de era es tan radical que ni siquiera tenemos palabras de la era anterior para describir la era siguiente. El señor feudal no hubiera entendido diputados, senadores, máquina a vapor, teléfono y muchísimas otras palabras más. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cambio de era y una era de cambios? Veamos el siglo XX. El siglo XX, sin duda, es una era de aceleración de cambios, vertiginoso. Pero miremos la esencia de los cambios y veremos que no hay cambios que no tengan los fundamentos que se construyeron en la modernidad. Seguimos teniendo sistemas parlamentarios, seguimos produciendo en fábricas, seguimos viviendo en conglomerados urbanos y seguimos comunicándonos por teléfono. Es decir, que en verdad una era de cambios, a diferencia de un cambio de eras, en el primer caso, en una era de cambios, los cambios son incrementales. No cambian los fundamentos, cambian las formas. En cambio, en un cambio de era, es tan radical que cambia la esencia. Déjenme compartir con ustedes 6 cambios. Hay más, elegí estos, si no, nos llevaba todo el día. Así que voy a recorrer algunos y algunos los van a resonar, otros menos y otros van a decir ¿por qué no puso este? Y ¿por qué no puse todos? Bueno, tomemos cambios geopolíticos. Los cambios a nivel geopolítico es el pasaje de tener códigos y criterios de interpretación que ya no aplican. Vivimos en una era VUCA o VICA. Para aquellos que no están familiarizados, V de volátil, I de incierto, en el caso de VUCA es uncertain, C de complejo, A de ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de leer la geopolítica cambió. Déjenme darles un ejemplo. Si tomamos el conflicto Estados Unidos-Rusia y lo tuviéramos que describir, ¿sí?, diríamos que es un conflicto ideológico, un conflicto que se basaba en izquierdas y derechas, en capitalismos y comunismos, pero entre Estados Unidos y Rusia no hubo intercambio comercial. 0. Y el conflicto China-Estados Unidos es estructuralmente comercial. Entonces, una era VUCA es que el criterio que me ayudaba a entender la geopolítica ya no aplica para los criterios de la geopolítica actual. Déjenme darle un ejemplo banal.
Tomemos las encuestas. Vengo de la Argentina, acabamos de tener las PASO, no le invocaron ni cerca. Pero en esta nos acompañan Estados Unidos con Trump, Inglaterra con Brexit, Colombia, Macron, y sigo numerando. ¿Por qué? Porque las encuestas son una herramienta del siglo pasado y de la modernidad, que requiere una encuesta, una muestra con inferencia. Una muestra con inferencia en un ámbito busca es un sinsentido. De ahí la radicalidad del cambio. Vayamos a otro plano. La tecnología. Estamos pasando de la era industrial a la era del conocimiento. Irrumpen los 3D, el blockchain, la inteligencia artificial, el machine to machine, y seguiría la lista, ¿verdad? Pero todavía no sabemos cómo se articulan estas tecnologías. Nos falta el Henry Ford del siglo XXI. Y no solo no sabemos cómo se articulan, no sabemos cuáles van a sobrevivir y cuáles van a desaparecer. ¿Estamos frente a la máquina de vapor que va a desaparecer? ¿O estamos frente a la electricidad? ¿O todavía no la inventamos? Tomemos otro ámbito, el económico. Estamos pasando, ¿se acuerdan? Que pasamos de la Edad Media a la modernidad. Y en la Edad Media estaban los reinados, en la modernidad nacen las ciudades-estados. Y así como nacen, tal vez un día desaparezcan. Y estamos pasando de la centralidad del PBI en las economías a la centralidad de los budgets y de los facturados en las empresas. Tomemos dos ejemplos de cosas dinámicas que probablemente en un futuro no estén presentes o tengan otra forma. El Bitcoin y Libra. Libra es esta moneda que está haciendo Facebook, que tal vez aparezca, desaparezca. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Las empresas están pensando en acuñar moneda. Y nosotros como consumidores estamos pensando en aceptarlas. ¿Cuál es el rol entonces de los estados en la economía? ¿Van a tener un rol? ¿Qué está pasando con las empresas? Las empresas en la modernidad eran verticales y el adentro y el afuera estaba claramente definido. Actualmente las empresas son horizontales, co-crean, articulan, y el adentro y el afuera, no tan claro. ¿Qué pasa con un Instagram, con un Facebook, con un YouTube, con Uber, Airbnb? Si el afuera no participa, ¿hay valor? ¿Hay empresa? Vayamos al ámbito de la filosofía. En la modernidad estamos pasando a la posmodernidad. En la modernidad, ¿qué se buscaba? Se buscaba la verdad con V mayúscula. Se trataba de entender el ser como elemento común que teníamos todos. En la posmodernidad, ¿en dónde estamos? En las verdades individuales, en los relatos personales, en una deconstrucción de esa modernidad. Hasta la banalidad del tatuaje es una forma de decir, yo no soy ni siquiera mis genes, yo soy yo y me marco como distinto. Y un distinto que yo defino, no que me viene por los genes de mi abuelita. En el ámbito de lo legislativo, la modernidad fue la era de escribir los grandes códigos. Y Wikipedia nos interpela y nos dice, está bien, estuvo fuera de la ley, pero ¿estaba bien la ley? ¿Era correcto no tener esa información? El sexto ámbito que elegí es uno del cual casi nadie menciona. Y para mí es central para entender lo que quiere decir un cambio de era y la radicalización. Cambiamos la forma de comer.
cambiamos los que nos ponemos adentro y consecuentemente nos constituye y nos hace. Es lo que elegimos que vamos a tomar de la tierra y lo que no vamos a tomar de la tierra. Y está íntimamente relacionado con la economía circular, con la sustentabilidad, con el triple impacto, etc. Entonces, un cambio de era, si las eras de cambio eran incrementales, un cambio de era es cuando en distintos planos, simultáneamente, empezamos a tener cambios que difieren mucho de la era anterior. Hay algunos que toman estos elementos, más los que mencionó Gaby, más los que seguramente vamos a escuchar en otras charlas, y tratan de proyectarlo hacia el futuro. Tratan de decirnos cómo va a ser ese futuro. Harari con Homo sapiens y Homo Deus, en un ámbito más académico, Jan Rotzman con Change of Era. En lo personal, no soy una futuróloga, no tengo dotes de vidente, estoy re cómoda con no tenerlos, por más que Pablo crea que yo soy un genio, no, estoy muy súper cómoda con no. Pero sí creo que en esta era en donde hay muchas más preguntas, donde la dirección no siempre es clara, donde pasamos por estados anímicos en donde a momentos estamos reentusiasmados, parece que hay una enorme cantidad de potencialidades. Recién decías, tenemos la tecnología para todo, no sé qué cosa, y después en otros momentos nos ponemos re mal porque Pablo se le está quemando la Amazonia, nos ponemos que no nos alcanza el planeta, no sabemos lo que va a pasar con el futuro. Creo que es un buen momento para tratar de entender dónde estamos parados. ¿Qué quiere decir que nos haya tocado vivir en una era de cambios? No cuáles son los cambios. Yo mencioné hace un minuto los cambios, algunos, mencioné 6, pero son algunos. Pero no es tanto el foco sobre cómo son los cambios, sino qué quiere decir que nos toque vivir no en un apogeo, sino en un tránsito. ¿Qué quiere decir una era de cambio? Y una era de cambio tiene 3 características, no esta, cualquiera. La primera característica es que es mucho más claro saber lo que no es que lo que será. Sabemos que no vamos a discar 00 de un teléfono normal de línea para llamar internacional, pero no tenemos ni idea si lo vamos a hacer por WhatsApp, por Skype, por Zoom, por cuál tecnología. Sabemos que no vamos a mandar un fax, pero no sabemos si vamos a compartir documentos y qué va a ser un documento y qué va a necesitar compartirse y en qué formato va a tener. Entonces, la primera característica de un cambio de era, de todos los cambios de era, es la incertidumbre. Y tomar la incertidumbre como algo natural. Nos cuesta, porque en la modernidad eran las reglas, las normas, lo tradicional. Y la transición nos cuesta. Pero el riesgo está en congelar un instante de un proceso y capturar algo que yo llamo falsas certezas. Pensar que llegamos cuando todavía estamos navegando. Y elegí la imagen de Colón porque él estaba seguro de llegar ¿a dónde? Y llegó a las Américas. Nada que ver, gente. Entonces, ojo con las falsas certezas. Estamos convencidos de llegar a las Indias. Nada que ver. Bueno. Segunda característica de los cambios de era es que los cambios de era son sistémicos. ¿Qué quiere decir sistémicos? Las flechitas, ¿vieron? Suben, bajan, qué sé yo. Está buenísimo el dibujito, ¿vieron? Pero nos cuesta, porque nuestro pensamiento moderno es secuencial y es de especialización. ¿Qué quiere decir secuencial y especial? Todos los PowerPoints, gente de empresa, etapa 1, etapa 2, etapa 3, conclusión, ¿verdad? Sí, eso se llama secuencial. Nada que ver con el pensamiento sistémico y holístico. Y además de especialización y reductivo. Sistema sanguíneo, sistema respiratorio, ¿sí? Así nos enseñaron en el colegio. Y eso nos quedó adentro y así nos quedó marcado. Pensamiento sistémico es distinto. Y entonces decimos, sí, la tecnología nos está liderando el cambio. No.
no hay ningún cambio sistémico que se base en un único elemento. Es el conjunto de todo y cómo todo se interrelaciona. Entonces, vivir en un cambio de era nos obliga, aunque nos incomode, a levantar la cabeza y tratar de ver las cosas con una cierta distancia y cómo los elementos interjuegan entre sí. La tercera característica es que son tiempos largos. Gente, sentémonos cómodos, armémonos de paciencia, porque esto no va a pasar en el tiempo de un WhatsApp. No va a pasar en la inmediatez de que mando un WhatsApp y veo que apareció el segundo palito, después se puso turquesa y estaba mandándolo a Australia. Estos son procesos de 80, 100, 120 años y nos toca vivir eso. Les doy un ejemplo. La Revolución Francesa es el hito entre la monarquía y las democracias modernas, ¿verdad? Bueno, entre la toma de la Bastilla y la primera democracia constituida pasaron 80 años. 3 monarquías, ¿sí? 2 repúblicas efímeras y 2 imperios. Gente, Napoleón vino después de la Revolución Francesa. ¿Sí? Napoleón. Es decir, que alguien que participó de la toma de la Bastilla nunca vio la democracia moderna. Esto quiere decir tiempos largos. Elegí esta imagen porque me gusta acá, empieza en algún lugar el Big Bang. Este es el planeta, acá aparecemos los humanos. ¿Sí? Entonces, tiempos largos. Pero también la elegí porque es una espiral. Podría haber elegido una imagen lineal. Y de vuelta el pensamiento sistémico, el pensamiento que vuelve sobre el mismo punto, pero se remira y se repiensa distinto. ¿Sí? Vuelve sobre el mismo eje y volvemos a mirar el contrato social, pero distinto. Volvemos a mirar la tecnología, pero distinto. Volvemos a mirar la legislación, pero distinto. Es más, no hemos acuñado las nuevas palabras aún. No tenemos palabras para la era que viene. Hay un pensador que a mí me gusta muchísimo, lo deben conocer, Zygmunt Bauman, que habla de la modernidad líquida. Y muchas veces, inclusive él, la connota negativo. ¿Por qué? Porque ve la modernidad como un apogeo y siente que se le está derritiendo de alguna forma, ¿no? Se le está volviendo líquida. Yo los invito a mirarlo desde un lugar positivo, habilitante, como transición. Y voy a volver sobre este concepto en un ratito. Miremos qué hacen las empresas. Las empresas han pasado del business plan rígido, que llevaba 6 meses en escribirse, 5 años en ejecutarse, y que uno no se corra del business plan porque venían a decirte, te fuiste, no estás en tiempo, te fuiste a presupuesto, te fuiste, ¿sí? ¿Se reconocen? Los más viejitos y business plan. ¿Y hoy qué? Hoy estamos llenos de post-its en Canvas que duran la nada, loops permanentes en el Lean Management, la co-creación en el Design Thinking. Pero no solo las herramientas cambiaron, los lugares de trabajo cambiaron. Y yo llego y depende si me tengo que concentrar, si tengo que trabajar con otros. Todas formas plásticas, elásticas, ágiles, que dejan muchos futuros posibles abiertos. No es un business plan, es como el anti-business plan. ¿Sí? En donde eso que decíamos como una característica de la era de cambio, de estar en incertidumbre, dejando abiertas puertas, se está llevando a la empresa. Una imagen que a mí me gusta mucho, una metáfora en verdad, es como imaginarnos en un río, que estuviéramos explorando, que no conocemos el río, sin GPS claramente, obviamente, si no, no tiene gracia. Claro, si venís con el GPS no funciona. Y dejarnos llevar, cuál es la curva, cuál es el afluente. ¿Terminaremos en un delta? ¿Será en el océano? ¿Será en un lago?
O sea, una predisposición al cambio. Esencialmente, y cerrando, la idea y la invitación es salir del pensamiento dicotómico clásico de la modernidad, en donde la transición entre apogeos es vista como crisis, como pérdida, y verlo en cambio como transitando, como siendo, como verbo, como gerundio. Y hay un concepto que me gusta mucho de teoría de los sistemas, porque nos ayuda a pensarnos como arquitectos del futuro, no como quien trata de entender los 6 aspectos que vimos hace un ratito, no como quien trata de proyectarlos, sino quien se ve como actor de ese futuro. El concepto se llama sintropía. Para aquellos familiarizados con teoría de los sistemas lo conocen. Y quiere decir que mi compromiso con un hecho futuro incide sobre mi presente. Es decir, mi presente no está construido solo de mi pasado, sino estructuralmente de mi futuro. Les doy un ejemplo. Yo me comprometí y soy parte de un grupo que se llama Argentina Conversa, que tiene un evento en el Cabildo de Buenos Aires mañana a la tarde. Ese compromiso mío con el futuro hace que yo me vuelva esta noche, porque si no me hubiera quedado. En cambio, ese compromiso incide sobre mi presente. Es porque tomé ese compromiso que me vuelvo hoy. Y es porque me vuelvo hoy que ese compromiso se hace realidad. Entonces la invitación es a que cada uno de ustedes sean arquitectos de nuestro futuro, entendiendo la era de cambio, pero arquitectos de nuestro futuro. Y sintrópicamente elijamos un propósito, en mi caso trabajando en espacios de negocios inclusivos, los negocios inclusivos, pero podría ser la sustentabilidad, que ese propósito sintrópicamente nos influya, que las acciones de hoy terminen construyendo ese propósito que tanto queremos. Muchas gracias.